Agosto de 1942. La jungla de Guadalcanal, Islas Salomón. El Estado Mayor japonés, confiado en años de victorias sobre ejércitos europeos desorganizados, creía que estaba a punto de aplastar otra fuerza débil, occidental e inesperada. Serán arrastrados mar adentro antes del amanecer, dijo el coronel Kiyonao Ichiki antes de desembarcar con sus 917 hombres. No estaba bromeando. Estaba seguro de que, una vez más, el espíritu superaría lo material. Sin embargo, esta convicción estaba a punto de chocar con una realidad implacable. Los estadounidenses que habían ocupado Guadalcanal no luchaban solo con fusiles, lucharon con doctrina, con ingeniería, con suministros cronometrados, con ametralladoras que no se atascaban y con una jungla que, por primera vez, dejó de ser un obstáculo y se convirtió en un arma. Este vídeo narra el colapso de toda una doctrina, no solo una derrota táctica. Una serie de batallas en las que soldados japoneses, antes temidos como guerreros invencibles, descubrieron un nuevo terror, el enemigo que sabía esperar, y que, cuando disparó, no paró. Guadalcanal no solo fue la primera derrota japonesa, era el lugar donde el imperio vio cómo su mito se hundía bajo el peso de un sistema. Pero antes de entrar en los detalles y la cronología, hay una estadística que define esta historia mejor que cualquier discurso. 917 soldados japoneses desembarcaron silenciosamente en Guadalcanal, convencidos de que aplastarían a un enemigo inferior. Cuando salió el sol, más de 800 de ellos habían muerto, no con bombas, ni con ataques aéreos, sino con campos de tiro entrelazados, ametralladoras refrigeradas, fuego de artillería preregistrado y una doctrina que convertía la selva en trampa. Fue la noche en que una doctrina basada en el valor se encontró con las matemáticas de la destrucción moderna. Si valoras la historia, los detalles técnicos y el respeto hacia quienes vivieron este terror silencioso, considera suscribirte y dejar cosas similares. Tu apoyo ayuda a que este canal siga revelando los bastidores olvidados de la guerra. El coronel Kiyonao Ichiki desembarcó en Guadalcanal con 917 hombres, 6 destructores y una convicción inquebrantable. El enemigo frente a él era débil, mal entrenado y psicológicamente incapaz de resistir el impulso de los soldados japoneses moldeados por el Bushido. Ichiki no era un aventurero, era instructor de una escuela de infantería, un hombre de prestigio dentro de la estructura del ejército imperial. Había estudiado el comportamiento de las tropas occidentales en China, Filipinas e Indochina. En todos los casos, observó colapso moral, violación de la disciplina bajo presión, rendiciones masivas, y ahora, con solo una parte de su regimiento disponible, ha ignorado órdenes explícitas de esperar refuerzos. Su juicio no era emocional, era doctrinal. El espíritu vencería al acero, el valor prevalecería sobre la logística. No veía a los estadounidenses como una fuerza organizada, sino como burócratas uniformados que empuñaban armas modernas que, en teoría, podían ser derrotadas con bayonetas y ataques nocturnos. El propio desembarco, realizado sin resistencia en Taibu Point, reforzó su ilusión. Sin combate, sin oposición visible. Una tierra silenciosa, cubierta de jungla, como tantas otras que Japón ya había conquistado. Pero lo que Ichiki no sabía era que esa selva estaba viva, y al otro lado de ella estaban estadounidenses que ya no intentaban sobrevivir, sino perfeccionar el acto de matar con precisión matemática. Los informes de inteligencia japoneses subestimaron la presencia estadounidense, estimando 2.000 hombres desorganizados. No mencionaron Henderson Field. No entendían la importancia logística de un aeródromo funcional protegido por marines. Ignoraron el hecho de que la doctrina estadounidense había cambiado desde Pearl Harbor. Ya no era una fuerza en retirada. Era un sistema que había aprendido a adaptarse, fortalecer e integrar sus elementos en ciclos de fuego, comunicación y reabastecimiento. La doctrina japonesa, en cambio, dependía de la iniciativa ofensiva, el movimiento agresivo y la suposición de superioridad moral. Y esta suposición era visible en cada decisión que tomaba Ichiki, cuando se negaba a esperar refuerzos, cuando avanzaba por la jungla sin suficiente reconocimiento, cuando decidía atacar de frente una posición cuyo alcance y poder aún no conocía. Para él, los marines estadounidenses se romperían bajo el peso de una carga nocturna. Serían aplastados como tantos otros. Creía que los enfrentamientos breves y violentos con contacto directo
eran la única forma efectiva de actuar. Esa fue la lección que llevó de Manchuria, de Birmania, desde el inicio de la guerra en el Pacífico. Pero Guadalcanal no era China, y los estadounidenses no solo estaban armados, estaban conectados por radios, líneas de suministro y planes defensivos calculados con topografía e ingeniería. Esta diferencia era invisible hasta el momento del shock, y cuando llegó fue devastador. Los japoneses no tenían radios en todas las secciones. Las comunicaciones se basaban en mensajeros o señales manuales. Los estadounidenses operaban por voz, código y coordinación entre artillería, infantería y observadores. Mientras Ichiki confiaba en la oscuridad, los estadounidenses habían cronometrado los sectores de fuego por sector avanzado. El desprecio táctico de Ichiki ignoraba el hecho de que cada ametralladora estadounidense, como la Browning M1917A1, podía soportar 600 disparos por minuto indefinidamente, siempre que estuviera refrigerada con agua y llena de correas de munición. En la práctica, cada posición de ametralladora estadounidense bien equipada supuso un poder de fuego sostenido mayor que un pelotón japonés completo. Este era el tipo de datos que los informes de Ichiki no consideraban relevantes. Si esta estadística te sorprende, comenta, poder absoluto. La superioridad japonesa al inicio de la guerra se forjó contra imperios coloniales desprevenidos. Gran Bretaña en Malasia, Francia en Indochina, los estadounidenses en Filipinas, todos fueron sorprendidos, con fuerzas dispersas, suministros escasos y mandos fragmentados. Guadalcanal, sin embargo, era un punto focal, un nodo logístico, y la doctrina estadounidense había aprendido. Lo que los japoneses llamaban el espíritu ofensivo estaba siendo anulado por hojas de cálculo, mapas y siluetas de disparos superpuestas. La brutal ironía. Ichiki creía que se enfrentaba a soldados débiles porque no gritaban, no avanzaban, no respondían de inmediato, pero esperaron. Y esto, para la doctrina japonesa, se veía como pasividad, cuando en realidad era una trampa. El desprecio de Ichiki es el retrato de una vieja guerra que se enfrenta a una nueva lógica. Al final de esa noche, no solo perdería a la mayoría de sus hombres, también perdería la ilusión de que la valentía, por sí sola, podría contener lo que estaba por venir. Pero, ¿qué habrían preparado exactamente los estadounidenses en la oscuridad de esa orilla del río Tenaru? ¿Cuántas capas de fuego? ¿Cuántos sectores defensivos? ¿Cuántos minutos harían falta para convertir el valor en silencio? La respuesta empieza a aparecer en la siguiente parte. Mientras Ichiki cruzaba la selva con sus 917 hombres, los marines estadounidenses permanecían en espera. No estaba en pánico, no estaba desorganizado, sino posicionado con método. Las orillas del río Tenaru, identificadas erróneamente en los mapas como el río Ilu, se habían transformado en una arquitectura defensiva letal. El coronel Clifton Cates, consciente de la posibilidad de un ataque desde el este, ordenó la fortificación de la línea con trincheras excavadas en curvas, ametralladoras posicionadas en ángulos entrelazados, y un sistema de comunicaciones que permitía una coordinación casi instantánea entre sectores. Cada pieza, cada palo, cada saco de arena había sido diseñado para un propósito específico: controlar el acercamiento, canalizar al enemigo, sostener el fuego. Las ametralladoras pesadas refrigeradas por agua, Browning M1917A1, se instalaron con un objetivo claro: mantener una cadencia de fuego constante sin sobrecalentarse, un factor decisivo en los combates nocturnos prolongados. Capaces de disparar 600 disparos por minuto con estabilidad, estas armas se alimentaban mediante cintas continuas de munición, almacenadas en cajas metálicas protegidas de la humedad. Un solo pelotón de ametralladoras estadounidenses podía cubrir el equivalente a 300 yardas de frente sin falta. Los japoneses, en cambio, llevaban las armas tipo 96 y tipo 99, más ligeras, eficaces en ataques móviles pero incapaces de mantener un fuego sostenido al mismo ritmo. Las líneas americanas estaban organizadas en capas. La primera línea de fuego estaba dirigida a romper la formación. La segunda, detener la progresión. La tercera, eliminar supervivientes y forzar la retirada. Esta estructura permitía a los comandantes sectoriales solicitar refuerzos de fuego sin cambiar la posición de los hombres, con artillería previamente calibrada en zonas de interdicción. Los morteros de 60 milotes en 81 mm
operados por tripulaciones experimentadas, estaban listos para bombardear áreas ya cartografiadas. En total, cada cuadrante del perímetro defensivo tenía al menos 2 ángulos de fuego cruzado y un punto de apoyo en profundidad. Nada allí fue improvisado. La doctrina de defensa en profundidad que los estadounidenses aplicaron en Guadalcanal fue producto directo del amargo aprendizaje de Bataan y la isla Wake. La lógica ahora era simple: esperar, atraer y destruir. Observadores avanzados como el teniente William Odiorn ocupaban puestos altos o encubiertos, comunicándose por radio SCR-300 con los puestos de mando y baterías de artillería del 10º Regimiento de Marines. Esto significaba que cada movimiento enemigo podía registrarse en tiempo real y responder con bombardeos precisos. Cuando se detectó una patrulla japonesa en la víspera del ataque, los marines no reaccionaron. Ellos miraban. Permitieron que los oficiales de Ichiki subestimaran el perímetro. Les permitieron creer en la ilusión de la desorganización. Y, lo más importante, mantuvieron un silencio absoluto mientras los japoneses se acercaban a la trampa. La zona de arena Tenaru, un espacio de pocos metros entre el río y el bosque, fue deliberadamente dejada como el único pasaje visible. Allí se concentraría el ataque, y fue allí donde los estadounidenses concentraron su letalidad. Los puestos de ametralladora fueron excavados bajo el nivel del suelo, cubiertos con hojas secas, equipados con sistemas de refrigeración y suficientes reservas de munición para 2 horas de fuego continuo. Cada operador tenía al menos 2 reemplazos entrenados, y cada cañón tenía piezas de repuesto en caso de fallo. La doctrina estadounidense no dependía de una valentía momentánea, sino de un funcionamiento ininterrumpido. En el lado japonés no había nada equivalente. Los mapas eran imprecisos, los caminos improvisados. La logística de la munición se transportaba en la parte trasera, sin un sistema de reemplazo garantizado. Había espíritu, pero no había sistema. Había coraje, pero no había redundancia. El comandante Vandergrift, informado por la patrulla de Charles Brush sobre el acercamiento enemigo, autorizó la activación del Plan de Defensa Delta: contención, fijación y aniquilación. El ataque de Ichiki no encontraría a un enemigo disperso. Encontraría un pasillo de fuego cuidadosamente calibrado, una línea que no necesitaba moverse, porque había sido diseñada para destruir sin avanzar. En el corazón de esa línea, los marines estaban tranquilos, muchos de ellos veteranos del inicio de la campaña, ya marcados por el calor, la malaria y el hambre. Pero en ese momento, funcionaban como una máquina. Sabían lo que venía, sabían de dónde vendría. Y sabían que el campamento había sido montado para convertir cualquier avance japonés en estadística. El silencio previo al ataque no era miedo, era cálculo. Era el sonido de un sistema esperando su activación. Y cuando el primer grito japonés rompió la noche, el sistema respondió. Pero antes de revelar lo que ocurrió en las primeras horas del ataque, hay un detalle técnico que define todo el colapso de Ichiki, y es la cadencia de fuego. Una sola ametralladora M1917A1, funcionando sin interrupción durante 12 minutos, podía disparar más de 7.000 proyectiles. En Guadalcanal, los estadounidenses tenían docenas de ellos, dispuestos en solapamiento. ¿Qué ocurre cuando 800 soldados se encuentran con ese cálculo? La respuesta está en la siguiente parte. El amanecer del 21 de agosto de 1942 comenzó con silencio. En la densa oscuridad de la selva, los hombres del coronel Ichiki se alinearon en formación de ataque. No marcharon, no hablaron, simplemente esperaron. Más adelante, la orilla este del río Tenaru reflejaba tenues luces de luna, creando la ilusión de un solar abierto y vacío. Fue allí, en esa estrecha franja de arena, donde la doctrina del imperio creía que podía triunfar una vez más. A la 1:30 de la madrugada comenzó el ataque. Con los gritos de guerra y las bayonetas en mano, las primeras oleadas japonesas avanzaron contra el perímetro estadounidense con rapidez y disciplina. Para Ichiki, fue el comienzo de otra gloriosa ofensiva, la ruptura de las líneas enemigas y la masacre de las tropas coloniales en retirada. Pero los gritos no se silenciaron. Encontraron una respuesta. La ametralladora M1917A1, refrigerada por agua con su cinturón de 250 cartuchos, comenzó a disparar. La primera línea de japoneses se estrelló en segundos.
Los supervivientes se tiraron al suelo o intentaron retirarse, pero detrás de ellos ya estaba la segunda oleada. El campo estaba calibrado. El fuego cruzado abría un estrecho corredor de destrucción que no dejaba espacio para maniobras laterales. Morteros de 81 milímetros dispararon fuera del alcance de la infantería, explotando entre los árboles donde los oficiales intentaban coordinar refuerzos. El cañón de 37 mm con munición de metralla barrió la línea del frente como una escoba de acero y fragmentos. Cada disparo creaba una lluvia de fragmentos mortales con un radio de 15 metros. Los japoneses que lograron alcanzar la línea estadounidense fueron abatidos por granadas de mano o bayonetas defensivas. No se tomó ninguna posición, no se pasó ninguna trinchera. En menos de 20 minutos, las fuerzas de Ichiki se habían reducido a un campo de cuerpos dispersos y voces ahogadas. Y aún así, ordenó un nuevo cargo. A las 02:00 am, otra ola. La misma ruta, mismo resultado. Y luego una más. En total, se lanzaron al menos 6 ataques frontales entre las 01:30 y las 04:00, todos repelidos con pérdidas catastróficas. El código Bushido, que predicaba el desprecio por la muerte y el avance constante incluso ante lo imposible, se había cortocircuito. Por primera vez en la guerra, los soldados del ejército imperial se encontraron con un enemigo que no se retiró, no gritó ni se rompió bajo presión. Los estadounidenses no resistieron con heroísmo, sino con sistema. Y este sistema no dudó. Mientras los japoneses avanzaban con bayonetas, los operadores estadounidenses intercambiaban cinturones de munición por temporización, recargaban morteros con miras predefinidas, coordinaron bombardeos de radio con operadores de artillería a kilómetros de distancia. El valor se encontró con la repetición, el sacrificio se encontró con el cálculo, y el espíritu guerrero fue engullido por los engranajes. Los cuerpos comenzaron a acumularse en la franja de arena de Tenaru. La mayoría ni siquiera había disparado un tiro. Muchos ni siquiera llegaron a ver al enemigo. Un informe de inteligencia estadounidense posterior calculó que, de los 917 hombres de Ichiki, unos 650 murieron antes de cruzar el lecho del río. Otros 200 murieron al intentar retirarse o esconderse. Solo 128 sobrevivieron para informar lo que habían visto. Un muro invisible que los aplastó en silencio. Y entre estos supervivientes, muchos han entrado en un estado de colapso psicológico. Un oficial japonés capturado días después repitió, en shock, «No hubo nada. Hemos avanzado. Y morimos». Guadalcanal no fue solo una derrota militar, sino un colapso ideológico. El asalto frontal, núcleo doctrinal de la guerra japonesa, no fue aplastado por una fuerza superior en número, sino por una arquitectura defensiva invisible que combinaba disciplina, fuego sostenido y planificación. La jungla que los japoneses creían dominar ahora servía al enemigo. Cada árbol era un punto de observación. Cada baúl, una tapa. Cada abertura, una trampa. Cuando los sonidos cesaron alrededor de las 5 de la mañana, los estadounidenses no celebraron. Simplemente recargaron, reorganizaron las filas y esperaron. Sabían que podían llegar nuevos ataques, pero no lo hicieron. El campo de Tenaru estaba en silencio. Lo único que se movía eran los cuerpos que llevaba la corriente del río. El coronel Ichiki, herido y en estado de negación, se negó a huir. Quemó documentos, destruyó códigos y, según los informes, cometió seppuku días después. Para los estadounidenses, había liderado una masacre inútil. Para los japoneses, había contaminado el código con el fracaso. El imperio lo declaró héroe, pero sus hombres no regresaron. Y la doctrina que aplicó esa noche nunca volvería a usarse de la misma manera. Fue el principio del fin para la guerra basada en el honor, y el inicio del terror ante el funcionamiento basado en la guerra. Pero lo que los estadounidenses habían construido iba más allá de la trinchera. En el centro de la isla, lejos de la mirada japonesa, había una pista de aterrizaje, y a partir de ahí, el cielo también empezaría a cerrarse, porque mientras Ichiki caía ante el acero del suelo, otros oficiales se preparaban para enfrentarse a una nueva pesadilla, un batallón entero defendido por un solo hombre. La mañana en que el coronel Ichiki fue aplastado por el sistema defensivo estadounidense, un nombre empezó a destacar entre los marines que mantenían la línea. John Basilone, hijo de inmigrantes italianos, exboxeador, excamionero, no era estratega. Fue uno de los máximos goleadores.
Pero esa noche, su trabajo era más que disparar. Era mantener la máquina en marcha. Basilone comandaba 2 ametralladoras M1917A1 en una posición crítica del frente oriental. Cuando la primera oleada japonesa rompió la maleza, sus artilleros abrieron fuego coordinado, alternando fuego y refrigeración. En menos de 1 hora, el calor de la acción obligó a una pausa técnica. Las correas se agotaron, los cañones se sobrecalentaron, los hombres estaban exhaustos. Y fue entonces cuando Basilone se rebeló. Cargando munición a la espalda bajo fuego enemigo, ensamblando ametralladoras con piezas intercambiables, alternando entre operador y cargador, no solo luchaba, mantenía vivo el sistema. Mientras los japoneses creían que la victoria estaba en el ataque, Basilone sabía que la victoria estaba en el trabajo. No avanzó ni 1 centímetro, pero mantuvo el sector durante casi 48 horas, con munición, mantenimiento y disciplina. Recibió la medalla de honor no por valentía aislada, sino por haber operado como un engranaje perfecto en una línea que dependía de la precisión, no de la gloria. Y ese es el punto clave que diferencia a Guadalcanal de todas las campañas anteriores del Pacífico. El guerrero americano no tenía por qué ser un héroe, tenía que ser fiable. Mientras la doctrina japonesa glorificaba con honor al soldado que moría, los estadounidenses glorificaban al soldado que mantenía el arma operativa, el rango funcional y la comunicación activa. El heroísmo estaba en la continuidad, no en el sacrificio. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. La disciplina, el poder de fuego, la constancia, todo eso no era ningún secreto, pero Japón prefirió ignorar la máquina en nombre del mito. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. Guadalcanal reveló que la nueva cara de la guerra no era la del carismático comandante, sino la del operador técnico. Y ningún nombre simbolizaba esto mejor que Basilone. Pero la verdadera fuerza de Estados Unidos aún no se había visto. Porque mientras hombres como Basilone mantenían la posición, los japoneses empezaban a darse cuenta de que ni siquiera la selva ofrecía protección. La siguiente oleada no llegaría por delante. Vendría de todos lados. Y el miedo empezaría a crecer entre quienes, hasta entonces, creían que dominaban el bosque. Tras la masacre de Tenaru, el silencio volvió a imponerse sobre la selva de Guadalcanal, pero no era el mismo silencio de antes. Ahora tenía peso. Los supervivientes del ataque de Ichiki vagaban por los rastros de tierra húmeda y raíces entrelazadas, no en formación sino en huidas dispersas. Muchos han abandonado sus armas. Algunos, documentos. Otros, incluso la voz. Porque lo que habían enfrentado no era solo derrota. Era algo que desafiaba la lógica con la que habían sido entrenados. La doctrina imperial predicaba que el enemigo occidental era frágil, que se retiraría ante la presión y que perdería el control al primer signo de un ataque nocturno. Pero los estadounidenses no solo resistieron, estaban esperando, y peor aún, estaban preparados. En decenas de relatos capturados tras la batalla, los soldados japoneses describen la misma sensación, la de ser observados por algo invisible. No sabían dónde estaban los puestos enemigos, ni cómo se detectaban sus movimientos. Pero sabían que cada error resultaba en fuego coordinado. Algunos creían que los estadounidenses poseían tecnología para ver en la oscuridad. Otros decían que los marines podían camuflarse entre los árboles como fantasmas. La verdad era más sencilla y más aterradora. Los americanos habían convertido la selva en un sistema. Las patrullas de reconocimiento recorrían los senderos con regularidad matemática. Las estaciones de escucha, operando en absoluto silencio, identificaban patrones sonoros. Equipos de observadores fueron entrenados para distinguir, por el susurro de las hojas, el probable número de soldados enemigos. Cuando los japoneses se movieron, los estaban midiendo. Y cuando se detuvieron, estaban siendo rodeados. Este cambio de percepción es fundamental. La selva, que antes era símbolo del dominio japonés, territorio que habían ganado británicos, franceses y holandeses, ahora se volvió hostil. No por su naturaleza, sino por su conversión. Los estadounidenses no veían el bosque como una barrera, sino como una herramienta. Instalaron sensores humanos, planificaron rutas de interdicción, montaron puntos de emboscada con fuego cruzado. Se empezaron a buscar rutas de suministros japonesas. No había necesidad de batallas abiertas.
Fue suficiente para cortar el agua, eliminar exploradores. Desorganiza el ritmo. La superioridad estadounidense no venía del volumen, venía de la persistencia. De las 24 horas del día, al menos 16 se usaban para patrullar, grabar, escuchar o fortificar. La jungla no descansaba. Y, con el tiempo, los japoneses tampoco pudieron seguir haciéndolo. Surgieron los primeros informes de hombres desorientados que se perdieron a pocos metros del campamento. Otros entraron en pánico al oír hojas moverse. Algunos disparaban a las sombras. La selva tropical, sofocante y silenciosa, se había convertido en un espacio mental de tormento. Lo que antes era impredecible, terreno, clima, animales, ahora era predecible para los estadounidenses e incontrolable para los japoneses. Los mapas que utilizó el ejército imperial eran inexactos. Muchas unidades no conocían su ubicación propia, y el mando central, al intentar organizar contraataques, no logró sincronizar los pelotones que se habían dispersado o desaparecido. En una patrulla del 35º Regimiento, se informó que más de 70 hombres estaban no localizados, sin combate, sin contacto, simplemente atrapados en la selva. La doctrina que despreciaba las comunicaciones modernas y exaltaba la acción descentralizada, ahora pasó factura. Los estadounidenses, en cambio, operaban con radios de gama media, códigos estandarizados y tiempos de respuesta. Un operador en tierra podía pedir apoyo de fuego con mortero en cuestión de minutos. La artillería estadounidense operaba con mesas meteorológicas diarias para compensar la humedad y la presión del aire, algo impensable para los japoneses, cuya artillería era escasa, difícil de reabastecer y con munición limitada. Cada pieza de artillería estadounidense, como los cañones M105 de 101 pulgadas, tenía registros coordinados para al menos 25 objetivos predefinidos. Cuando se detectaba un sonido, no se iniciaba una búsqueda, solo se ejecutaba un plan. Japón había entrado en la selva creyendo que era el depredador. Se marchó como prisionera. Un diario recuperado del teniente Tsuneo Kobayashi tiene una entrada reveladora. El bosque respira. Escúchanos. Nos persigue. Cuando disparamos, ella responde con granadas. Cuando corremos nos espera delante. No nos enfrentamos a los hombres. Nos enfrentamos a una máquina que vive en el bosque. La frase no es poética. Es una confesión. El terror en Guadalcanal nació de la realización de que no había resquicios legales, que la jungla era solo el envoltorio de un sistema técnico, paciente, disciplinado e ininterrumpido. El miedo, en ese momento, dejó de ser el de la muerte, se convirtió en la inutilidad. El soldado japonés entrenado para morir en combate estaba condenado a desaparecer sin gloria, hambriento, desorientado, sin impacto, sin registro. Fue el colapso de la doctrina debido a la ausencia de propósito. Mientras tanto, los estadounidenses solo reforzaron sus posiciones, reabastecieron sus líneas e instalaron nuevos puestos. El bosque seguía en silencio, pero no era el silencio de la paz. Era el silencio de la máquina que transportaba munición. Pero la selva era solo uno de los brazos de este sistema. Pronto, los japoneses descubrirían que, incluso cuando creían estar seguros en el interior de la isla, el cielo también los observaba. Y este nuevo observador venía de una pista de aterrizaje con un nombre inocente, pero que llegaría a significar una muerte previsible: Henderson Field. En las colinas al sur de Henderson Field, una elevación modesta, cubierta de matorrales escasos y sin importancia estratégica en los mapas convencionales, estaba a punto de convertirse en el nuevo altar del colapso japonés. Era septiembre de 1942, y el mando estadounidense ya comprendía el patrón. Los japoneses atacaron de noche. Eligieron formaciones escalonadas, intentos de infiltraciones silenciosas, seguidas de una carga frontal. La doctrina no cambió, pero ahora, los estadounidenses iban un paso por delante. El coronel Merritt Edson, veterano del conflicto en Nicaragua y experto en guerra irregular, sabía exactamente lo que venía. Colocó a sus Raiders, una fuerza ligera pero muy disciplinada, en las laderas de la colina que protegía el acceso directo al camino de Henderson. A lo largo de los días, construyeron posiciones interconectadas, abrieron campos de tiro, ocultaron morteros y establecieron líneas para la artillería trasera.
Toda la configuración del terreno se transformó en una trampa. El sendero por el que se esperaba que avanzara el enemigo quedó deliberadamente desprotegido a primera vista. El objetivo no era disuadir, era canalizar. En la tarde del 12 de septiembre, el 124 Regimiento japonés comenzó su avance. Era el momento en que la doctrina de la infiltración debía brillar. Pero la selva, una vez más, parecía traicionera. El sonido del desplazamiento fue detectado por exploradores estadounidenses incluso antes de alcanzar la primera posición. Cuando los japoneses se acercaron, los morteros de 60 mm y 881 mm ya habían ajustado la distancia. Las presas se iniciaron con disparos intercalados, creando un patrón de destrucción que alternaba entre el frente y los flancos. Los soldados que intentaron refugiarse en barrancos encontraron minas y campos de alambre de espino ocultos. Quienes se lanzaron colina arriba, gritando, fueron arrastrados por disparos sincronizados. Edson no solo defendió, controló el ritmo de la pelea. Cada movimiento japonés provocaba una respuesta planificada. Cada retirada estadounidense formaba parte de una contraposición. E incluso cuando parte de los atacantes logró penetrar la línea, encontraron resistencia de pelotones secundarios posicionados en profundidad. No había fallos, solo capas. La ironía era evidente. Los japoneses creían que atacaban con iniciativa, pero, en la práctica, solo cumplían un guión anticipado por el enemigo. Lo que debería haber sido una sorpresa fue, de hecho, predecible. Y lo que debería ser una ventaja se ha convertido en una condena. En 2 días de combates en Edson's Ridge, murieron unos 850 japoneses. Los estadounidenses perdieron poco más de 100. La desproporción no era solo numérica, sino conceptual. Uno de los prisioneros capturados tras los combates, al ser interrogado, declaró: «Sabían que veníamos, sabían dónde, y ellos ya estaban antes que nosotros». Este reconocimiento de la anticipación marca el punto de inflexión. Japón, hasta entonces maestro de la iniciativa ofensiva, ahora luchaba al ritmo del adversario. La artillería estadounidense, situada a más de 2 kilómetros de la línea del frente, operaba con precisión quirúrgica, guiada por observadores avanzados que mantenían comunicaciones por radio, incluso en medio del caos. Las baterías del Desmiedo Regimiento de Artillería disparaban más de 1000 proyectiles por noche, siempre con datos corregidos mediante un sistema de triangulación. Era la doctrina de la guerra en red, incluso antes de que existiera el concepto. Edson's Ridge no fue solo una victoria táctica, fue una revelación. Los japoneses no tenían otro lugar donde esconderse. Tampoco podemos sorprendernos. Cada ataque nocturno era una repetición de un error anterior, agravado por la falta de adaptación. Y Henderson Field, el corazón de toda esta operación, seguía en funcionamiento. Aterrizaron aviones. Los aviones despegaron. Las tropas fueron reabastecidas. La máquina, impulsada por la disciplina, la información y los suministros, no se detuvo. Y ahora, con la colina protegida, se expandió. Porque si Japón ya no podía romper por tierra, el siguiente paso era intentar destruir por aire y mar. Y los estadounidenses lo sabían. Lo sabían hasta cuándo y sabían cómo. Lo que prepararon a continuación no solo implicaría defensa, implicaría ingeniería, matemáticas y supremacía aérea. La era de la trinchera estaba a punto de ser reemplazada por el dominio del cielo. Y el nombre que surgiría de ahí cambiaría el curso de la guerra: Fuerza Aérea Cactus. Cuando los japoneses finalmente lograron capturar algunos puestos avanzados abandonados por los marines estadounidenses, lo que encontraron no fue solo territorio, era un espejo. En tiendas intactas y trincheras evacuadas apresuradamente, encontraron cajas de munición apiladas en patrones simétricos, reservas de fechas de caducidad, medicinas estériles y herramientas de mantenimiento para armamento. Lo que más sorprendió a los oficiales no fue el volumen, sino la estandarización. Cada caja tenía el mismo peso, las mismas medidas, el mismo código. Cada botiquín médico tenía instrucciones en 3 niveles de cribado. Los japoneses no entendían eso, no solo por falta de conocimientos técnicos, sino porque la estructura logística del imperio se basaba en la improvisación y la resiliencia moral, no en la repetición mecánica. Una sola estación de ametralladoras estadounidense tenía más munición que la que recibía un pelotón japonés para un ataque completo. Los fusiles se conservaban con aceite específico, sus piezas numeradas y reemplazables. Los cascos, aunque sencillos,
Estaban fabricados con la misma aleación metálica que los de los tanques ligeros M3 Stuart. Y las radios, especialmente el SCR-300, parecían dispositivos de otro mundo. Compactos, con un alcance de kilómetros y claridad de transmisión incluso bajo fuego. Los japoneses usaban banderas, mensajeros a pie y tambores de código, métodos de la era preindustrial. Pero el verdadero shock vendría con los cuerpos. Los soldados estadounidenses muertos llevaban raciones de emergencia selladas, barritas energéticas, inyecciones de morfina con sello de seguridad, cantimploras de aluminio forradas, kits de costura, manuales de campo plastificados. Eran soldados, pero parecían operadores de una línea de montaje bélica. La guerra allí ya no se decidía por el número de bayonetas, sino por la calidad del equipo. Y la maquinaria estaba sostenida por una cadena de producción que Japón ni siquiera podía imitar. Entre agosto y diciembre de 1942, Estados Unidos envió más de 3.200 toneladas de suministros a Guadalcanal. Japón, menos de 700. La diferencia no estaba solo en el mar, estaba en la fábrica. Por cada fusil japonés Arisaka tipo 99 producido en 1942, los estadounidenses fabricaron 12 M1 Garand. Esta estadística no pasó desapercibida. Un informe de inteligencia capturado meses después revela la frustración de un oficial del Estado Mayor japonés. Producen más armas al mes de las que tenemos en todo el Frente Sur. Si esta discrepancia te impresiona, comenta. Datos impactantes. La bancarrota de la logística japonesa no fue solo un problema de suministro, sino un abismo conceptual. Las raciones japonesas consistían en arroz seco, pescado fermentado y galletas duras. Los llevaban a pie, en mochilas de paja. No hubo estandarización de los cartuchos, ni universalización de los calibres. Cada regimiento podía tener variaciones de armamento que hacían imposible intercambiar munición entre pelotones. Mientras tanto, los estadounidenses operaban con 3 calibres principales, todos producidos a gran escala, con embalajes herméticos, etiquetas visuales y stocks en palés organizados. Cada semana, buques tipo Liberty Ship atracaban en Tulagi, o desembarcaban en playas con sistemas de grúas móviles, vehículos de descarga, barriles de combustible y kits modulares de hospital. Era como si el campo de batalla fuera solo la última parte de una línea industrial. Y para los japoneses, esa percepción empezó a erosionar no solo la estrategia, sino también la moral. Porque mientras sus soldados sufrían fiebre sin quinina, hambre sin reemplazo y heridas sin gasas, los estadounidenses cambiaban de botas, recibían refuerzos, lavaban la ropa con detergente industrial y recibían correo con fotos de sus familias. El sentimiento de inferioridad no venía solo de la derrota, venía del contraste. Se dice que el general Kawaguchi, al planear el ataque a Edson's Ridge, confesó: "No luchamos contra soldados, luchamos contra máquinas que saben dónde estamos antes de que lleguemos". La guerra que Japón había iniciado como cazador, ahora los convertía en presas desnutridas intentando sobrevivir en un entorno diseñado para aplastarlos poco a poco. Y lo más cruel era que no había heroísmo posible frente al engranaje, porque cada posición destruida fue reemplazada. Todas las armas dañadas, cambiadas. Cada soldado caído, reabastecido con munición y comida por un sistema que no necesitaba el bosque para funcionar, solo la distancia entre naves y líneas. El imperio japonés empezó a darse cuenta de que estaba librando una guerra de acero con bambú, y que, para cada una de sus acciones, el enemigo tenía una respuesta prefabricada, probada, empaquetada y entregada en un palé numerado. Pero el verdadero impacto de este descubrimiento aún estaba por llegar. Porque mientras los japoneses intentaban entender qué había detrás de esa capacidad material, el sonido de los motores comenzó a cortar los cielos de Guadalcanal. Y lo que cayó sobre sus posiciones en los días siguientes no vino de la tierra, vino de las nubes. A partir de ese momento, el terror tendría nombre, coordenadas y precisión de fábrica, Fuerza Aérea Cactus. Para mantener vivo el frente de Guadalcanal, el alto mando japonés creó una operación nocturna de suministro que se convertiría en símbolo de su determinación y de su bancarrota, el Expreso de Tokio. La idea era simple sobre el papel, pero desesperada en su ejecución. Utilizando destructores rápidos, los japoneses intentarían cruzar el estrecho de Slot bajo la cobertura de la noche, evitando el ataque de la aviación estadounidense con base en Henderson Field,
para desembarcar tropas y suministros directamente en las playas controladas por sus propios hombres. Era una operación arriesgada, costosa y limitada. Pero eso era todo lo que les quedaba. El problema era uno. Los destructores no estaban diseñados para llevar guerra. Tenían velocidad, pero no espacio. Tenían potencia de fuego, pero no profundidad logística. Un destructor clase Fubuki podía transportar un máximo de 200 soldados con equipo ligero. Y aún así, sin artillería, sin munición pesada, sin comida significativa. El resultado fue una logística sacrificial. Cada carga humana aterrizada significaba más bocas que alimentar, más cuerpos que proteger, más soldados que no podían ser sostenidos. Con cada aterrizaje, la situación empeoraba. Irónicamente, los japoneses estaban reforzando su propia derrota. Los informes de inteligencia estadounidenses interceptaron comunicaciones japonesas que revelaban el patrón. Los destructores traían soldados pero recogían a los heridos, a menudo sin vigilancia. No hubo rotación funcional. Solo hubo un constante flujo de hombres armados valientes, pero hambrientos, enfermos y sin munición adecuada. En noviembre de 1942, las estimaciones estadounidenses indicaban que más del 70% de las unidades japonesas en Guadalcanal estaban racionadas menos de 3 días. Muchos sobrevivieron gracias a raíces, corteza y animales salvajes. Los soldados capturados pesaban, de media, 15 kilogramos por debajo del estándar. El Tokyo Express se había convertido en una ruta de transporte para convictos. Cada noche que un destructor cortaba las olas del Pacífico, no llevaba refuerzos, llevaba ilusión. Y las pérdidas aumentaron. Los estadounidenses, con su aviación operando en turnos sincronizados y un sistema de radar cada vez más eficiente, comenzaron a cazar estos convoyes nocturnos como objetivos predecibles. La aviación de la Fuerza Aérea de Cactus, compuesta por P-400 Airacobra, SBD Dauntless y F-4F Wildcats, operaba en ciclos ininterrumpidos. Cada escuadrón tenía un objetivo: interdicción de suministros, caza nocturno y bombardeo por la retaguardia. Y cada misión contaba con pistas en seco, iluminación improvisada con bidones de aceite e ingenieros de pista trabajando las 24 horas del día. En contraste, los pilotos japoneses, incluso los expertos, sufrían escasez de piezas, combustible de bajo octanaje y picos cada vez más limitados por desgaste. La ironía histórica se acentuó. El país que había iniciado la guerra con ataques de precisión, como Pearl Harbor, ahora improvisó entregas de suministros en barcos pesqueros, con sacos de arroz atados a las manos de soldados que saltaban en la oscuridad. Y cuando por fin llegaron a la isla, no encontraron coordinación ni plan. Solo caos. Las tropas llegaban sin mapas, sin puntos de reunión, a menudo en lugares ya ocupados por estadounidenses. Los supervivientes vagaron por el bosque, intentando encontrar regimientos que habían sido diezmados días antes. El Tokyo Express, que se suponía era un símbolo de la respuesta de Japón, se convirtió en un ritual nocturno de desesperación, una cadena de montaje de sacrificio. Se dice que el general Van de Grift, comandante de los Marines en Guadalcanal, describió al enemigo como un ejército hambriento y valiente, pero completamente desfasado del siglo en el que lucha. La frase capturó el corazón del colapso japonés. No fue falta de valentía, sino un exceso de fe en un modelo roto. Porque el valor sin logística es solo una marcha hacia el abismo. El Tokyo Express podía transportar hombres, pero no pudo provocar la guerra. Y cuantos más soldados enviaba, más cadáveres dejaba atrás. El bosque empezaba a llenarse, no de combate, sino de fantasmas. El imperio descubrió que la guerra no se mantiene contra destructores. Cuenta con el apoyo de buques de carga, depósitos flotantes, depósitos de combustible, líneas de mantenimiento, almacenes y previsiones de consumo. Y mientras los estadounidenses calculaban, Japón improvisaba. Mientras Estados Unidos transportaba combustible refinado de avión desde Texas al Pacífico Sur en convoyes coordinados, los japoneses recurrían a tanques manuales y racionamiento. Mientras los estadounidenses construían un hospital de campaña cada 500 metros, Japón sacrificaba médicos para traer soldados. La guerra que Japón quería librar ya no existía. La guerra moderna pertenecía a quienes sabían apilar, registrar, distribuir y repetir. Y eso requería algo que Japón no tenía:
La industria en profundidad. En números absolutos, Estados Unidos ya había lanzado más de 8 millones de toneladas de barcos al mar solo en 1942. Japón, en el mismo periodo, apenas superó el millón. Era como luchar contra un océano con un cubo. Y el cubo empezó a gotear. Pero el momento decisivo aún estaba por llegar, porque toda esta estructura estadounidense no solo reaccionaba, estaba preparando. Pronto, los japoneses dejarían de intentar mantener Guadalcanal. Intentarían escapar de él. Y en esta huida, la jungla no sería el peor enemigo. Sería el mar. Durante décadas, la doctrina militar japonesa consideró la noche su aliada natural. Desde las campañas en Manchuria hasta las emboscadas en Filipinas, el ejército imperial cultivó la oscuridad como un entorno de honor, donde el guerrero disciplinado y silencioso triunfó sobre el enemigo ruidoso, desprevenido y expuesto. El ataque nocturno no era solo una táctica, era un pilar doctrinal. Los manuales japoneses enseñaban que la confusión de la noche neutralizaba la superioridad material enemiga. Pero en Guadalcanal, ese mito ha llegado a su fin. Con cada nuevo asalto bajo el velo de la oscuridad, los japoneses descubrieron que los estadounidenses estaban preparados. Y no solo ya hecho, eran calculadores. Con morteros calibrados, zonas de artillería predefinidas, iluminadores de 81 milímetros y marines con campos de tiro interconectados, la noche ha dejado de ser terreno fértil para sorpresas y se ha convertido en un teatro matemático de destrucción. Los puestos de escucha avanzados funcionaban en absoluto silencio, con auriculares conectados a líneas enterradas, capaces de captar desplazamientos mínimos de aire entre árboles. Los sonidos se catalogaron, compararon con registros anteriores y se enviaron por teléfono de campaña a las piezas de artillería ya preparadas. Cuando los japoneses salieron del bosque para atacar, no encontraron confusión, encontraron bombardeos de precisión iniciados segundos antes de su propio avance. Las granadas iluminadoras, lanzadas en pares, transformaron el bosque en un escenario de sombras duras y metralla, y una vez más, los invasores fueron aniquilados antes incluso de entrar en contacto con la línea principal. La doctrina de la infiltración silenciosa, basada en el valor y la sorpresa, se vino abajo ante la capacidad de Estados Unidos para cartografiar lo invisible. En lugar de desorientarse en la oscuridad, los estadounidenses lo dominaron con la ciencia. Cada punto crítico de la línea defensiva había cruzado coordenadas con márgenes de error inferiores a 20 metros. Fue una guerra conducida con una regla, brújula y relojería. Para los japoneses, esto era impensable. Los informes capturados revelan una creciente desplejanza entre los oficiales. Un diario del mayor Tetsuro Abe, fechado en octubre de 1942, describe la situación con frustración. Atacamos a las 02:30. Abrieron fuego a las 02:29. Era como si cada paso hubiera sido anticipado. Y, de hecho, lo había sido. La supuesta ventaja cultural japonesa se convirtió ahora en una trampa recurrente. La doctrina enseñaba a repetir, a insistir, a atacar con más fuerza cuando la resistencia era grande. Pero en este teatro de guerra, cada intento adicional era una oferta más a las estadísticas estadounidenses. Por cada ataque nocturno japonés, los estadounidenses respondían con menos bajas, más eficiencia y más datos. Y con el tiempo, empezaron a anticiparse a los propios estándares de Japón. Sabían que los ataques ocurrirían la segunda noche de la luna nueva. Sabían que vendrían después de 2 días de silencio. Incluso conocían las rutas más probables. Y cuando la doctrina del enemigo se vuelve predecible, se vuelve inútil. La noche dejó de ser un escudo y se convirtió en una sentencia. En noviembre, un intento de infiltración japonesa al sur de Henderson resultó en la muerte de 320 soldados en solo 4 horas. Los estadounidenses perdieron 7 hombres. La superioridad táctica se había invertido. Japón ya no luchaba en la oscuridad, sino que luchaba contra ella, y la oscuridad ahora pertenecía al radar. La base aérea Henderson, constantemente ampliada por los civis, los ingenieros de combate de la Marina, operaba ahora vuelos nocturnos con el apoyo de reflectores móviles, control por radio e incluso escuchando señales infrarrojas experimentales. Aviones como el P-70 Havoc comenzaron a patrullar el cielo nocturno con sensores rudimentarios, pero suficientes para localizar a los destructores del Tokyo Express.
Era el presagio de una guerra electrónica aún invisible para Japón. La ironía es cruel. El país que antes dominaba el silencio, ahora se identificaba por el sonido de sus motores, y el ejército que dependía de la sombra, ahora fue barrido por proyectiles guiados por números. Los estadounidenses no luchaban bien por la noche por el misticismo. Lucharon bien porque trataron la noche como un problema físico, cuantificable, predecible, dominable. La doctrina japonesa, ceñida al simbolismo del guerrero invisible, se desmoronó ante la realidad de la electricidad, la geometría y el control de fuego. Y los supervivientes lo sabían. Un sargento del 2º Regimiento rescatado con fiebre y heridas tras un ataque frustrado, supuestamente dijo antes de morir: «Ven en la oscuridad». La frase, pronunciada con tono de asombro, resume el colapso doctrinal. Japón había perdido no solo una batalla, sino su identidad táctica. Y lo que vino después fue aún más doloroso, porque los americanos, ahora dueños de la tierra y de la noche, comenzarían a expandir su red de destrucción más allá de la isla. Pronto, los japoneses no tendrían dónde esconderse, ni cómo llegar allí, porque el siguiente objetivo no sería una posición, sería la propia retaguardia japonesa. Y cuando se derrumbó, ni siquiera el silencio les salvaría. La selva de Guadalcanal, densa, húmeda y asfixiante, siempre había sido vista por los japoneses como un escenario natural para su doctrina de la guerra. Acostumbrados a maniobrar en terrenos cerrados y entrenados en infiltraciones silenciosas, creían que el bosque les favorecía, que arrasaría sus capacidades, anulando la tecnología occidental y favoreciendo la hoja, el movimiento, el espíritu. Fue una mala interpretación. Para los marines de Estados Unidos, la selva no era un obstáculo que se pudiera superar con valentía. Era una oportunidad para ser medido, mapeado y convertido en un arma. La topografía, los senderos, los cursos de agua, cada árbol marcado con pintura, cada elevación registrada con un altímetro de precisión. Los estadounidenses llegaron a Guadalcanal con ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de E.U., con teodolitas, portapapeles, mapas superpuestos y fotografías aéreas. Mientras que los japoneses confiaban en la memoria del terreno, los estadounidenses se basaban en el milímetro. Sus líneas defensivas no estaban posicionadas al azar, estaban alineadas con campos de tiro triangulados, previamente probados con cañones reales y ajustados para morteros, ametralladoras y observadores. La jungla, para ellos, era una red de comunicación visual y acústica. La vegetación, que antes era una barrera, se ha convertido en una cobertura. Los arbustos altos ocultaban cables telefónicos de campo. Los senderos estrechos estaban abiertos a propósito. Llevaban a los enemigos directamente a zonas de muerte. Los ingenieros estadounidenses talaron solo los árboles necesarios para crear campos de tiro con ángulos de 60 grados, cubriendo las rutas de infiltración probables con fuego superpuesto. Era una tabla, y dominaban todas las casas. Más que eso, sabían qué piezas movía el enemigo y dónde. Utilizaron exploradores nativos de las Islas Salomón, hombres silenciosos y experimentados que se movían entre las hojas como sombras. Guiaban las patrullas estadounidenses con señales manuales. Identificaban olores, huellas y movimientos imperceptibles. Mientras los japoneses confiaban en el instinto, los estadounidenses subcontrataron el instinto a quienes ya pertenecían a la selva. Los mapas tácticos estadounidenses incluían marcas específicas de árboles, sonidos nocturnos de aves y patrones de viento. Era ciencia aplicada a la naturaleza. Los japoneses, en cambio, estaban perdidos. Caminaban en círculos. Confundieron puntos cardinales. Tenían brújulas rotas, mapas anticuados, coordenadas incorrectas. Muchas unidades desembarcadas por el Tokyo Express acabaron en zonas ya tomadas por los estadounidenses y fueron exterminadas antes de que siquiera comprendieran dónde estaban. Los estadounidenses controlaban el tiempo y el espacio. Sabían cuánto tiempo tardaría un pelotón en atravesar un determinado trozo de bosque, cuántos metros se propagaba un sonido a diferentes niveles de humedad, y cuánta energía se necesitaba para mantener una estación de radio en funcionamiento durante 36 horas. La jungla, para ellos, era una fórmula, y en esta fórmula, cada variable tenía un valor definido. Mientras los japoneses esperaban que el bosque los hiciera invisibles, los estadounidenses usaban el bosque para ocultar sus ojos y ver primero.
Torres de observación camufladas aparecieron en las copas de los árboles, permitiendo una vigilancia constante sobre el avance enemigo. No había línea del frente, había una malla, una red técnica para la detección, respuesta y eliminación. Cada soldado estadounidense formaba parte de esa malla. No estaban allí para improvisar, estaban a punto de operar. La doctrina era clara: detectar, informar, coordinar, responder. Y la jungla fue diseñada para eso. Se excavaron caminos ocultos entre los bosques de bambú, se crearon túneles bajo troncos caídos, se organizaron depósitos de municiones enterrados en puntos clave con códigos visuales para un reabastecimiento rápido. El bosque se había convertido en un campo minado de precisión. Los japoneses, en vez de buscar el caos, encontraron el método, y el método mataba más que acero. Un informe de campo del primer batallón de marines, fechado en octubre, describe cómo 7 posiciones de observación eliminaron a más de 300 soldados enemigos en 3 noches consecutivas, sin sufrir bajas. ¿El secreto? Ubicación, coordinación y geometría. El bosque americano no era orgánico, era industrial. Un coronel japonés, herido capturado tras una ofensiva fallida, supuestamente dijo a un interrogador: no era bosque, era una máquina. Esta frase, pronunciada entre espasmos de dolor y fiebre, define el punto de inflexión de Guadalcanal. El ejército imperial había perdido la selva, y con ello, perdió su último refugio simbólico. El bosque, el entorno que debería devolverles su dominio, ahora les había dado la derrota. Los que no murieron en combate, murieron de hambre. Los que sobrevivieron vagaron perdidos, atormentados por sonidos que provenían de árboles vacíos, de presas que aparecían de la nada, de disparos que resonaban sin origen. El bosque, para ellos, se había convertido en un laberinto de muerte, pero para los estadounidenses, solo fue un cálculo, con un margen de error controlado, y lo que vendría después ya no dependía de la jungla, dependía del mar. Porque los japoneses, ahora conscientes de la bancarrota de su doctrina terrestre, estaban preparando la respuesta por agua. Fue el último intento de cambiar el rumbo, pero lo que les esperaba en el estrecho de Savo no era una línea de defensa, era una flota, y no jugaba con la espada, jugaba con el radar. Lo que derrotó al ejército japonés en Guadalcanal no fueron solo las ametralladoras, era el silencio entre las peleas, el tiempo que pasó sin comida, sin órdenes, sin refuerzos, sin salida. La ofensiva estadounidense, metódica, precisa pero paciente, no necesitaba avanzar cada día, solo necesitaba seguir existiendo, porque por otro lado, el imperio empezaba a autodestruirse. Las estadísticas de combate mostraron un declive creciente en la efectividad entre los regimientos japoneses, pero las cifras no lo explicaban todo. Era hambre, malaria, disentería, la fiebre alta que hacía delirar a los soldados a la sombra de las palmeras. En diciembre de 1942, la inteligencia estadounidense estimaba que 1 de cada 3 soldados japoneses luchaba con menos de 900 calorías al día, sin grano, sin proteínas, comiendo corteza, raíces, musgo de árbol. Las latas de arroz, cuando llegaron, estaban mohosas. Las ratas de trinchera empezaron a ser cazadas como fuente de proteína. La carne se hervía con agua de lluvia, se mezclaba con hojas y se tragaba sin masticar. Pero la hambruna fue solo el principio. Cada semana, más cuerpos no surgían por heridas de bala, sino por un colapso interno. La piel empezó a necrosizarse. Las encías sangraban. Sus ojos se clavaron en su rostro. Los soldados perdieron la fuerza para llevar sus propios fusiles. Los cuerpos eran enterrados en tumbas poco profundas y, a veces, desenterrados por camaradas desesperados por la noche. Pero el hambre aún dejaba espacio para otro enemigo: la malaria. Sin quinina, los japoneses no podían tratar la enfermedad. Y los brotes han llegado a unidades enteras. Los hombres temblaban de escalofríos en medio del bosque, sudando como si estuvieran bajo fuego. Alucinaron. Perdieron la cordura. Tuvieron convulsiones. Algunos se adentraban en el bosque y nunca regresaban. Las pocas drogas capturadas estaban reservadas para los agentes. Los soldados comunes improvisaban con hojas, raíces, oraciones, e incluso aquellos que resistían físicamente se rompían psicológicamente. No había cartas, no había radio, no hubo noticias.
Muchos ya no sabían si Japón sabía dónde estaban. El asedio estadounidense no fue visible. Era sistémico. Aviones de reconocimiento cartografiaron rutas de suministros, destruyeron almacenes improvisados y bombardearon posiciones traseras. Cada semana sin barcos Tokyo Express era una frase. Los destructores, cuando llegaron, ya no pudieron descargar nada más que desesperación. Por cada grupo de 200 soldados desembarcados, 70 no sobrevivirían ni 2 semanas. La estadística más brutal sobre Guadalcanal es quizás esta. Por cada japonés muerto en combate, 2 murieron por enfermedad o hambre. Y mientras Japón intentaba mantener vivos a 25.000 hombres con destructores, Estados Unidos suministraba a más de 35.000 cazas cargueros de 10.000 toneladas, desembarcos aéreos programados y hospitales de campaña con generadores eléctricos y quirófanos completos. Esta discrepancia no se ha ignorado. Un oficial japonés capturado declaró con tono resignado: "No luchamos contra soldados, luchamos contra la comida". Y de hecho, en muchos momentos, la guerra se redujo a eso. Un pelotón japonés entero se rindió en enero por una caja de raciones K. Entre los marines se comentaba que su munición estaba muriendo de hambre y se estaba acabando. Si esta inversión de fuerzas te sorprende, comenta abajo. La logística gana. El verdadero terror de la jungla americana no era el combate, sino la espera. El sonido del motor americano repostando. El avión que voló para coordinar. El helicóptero que estaba evacuando a los heridos. Y la certeza, para el soldado japonés, de que nada de esto le llegaría. El infierno de Guadalcanal no estaba hecho de explosiones. Estaba hecho de días iguales, de lluvia incesante, de cuerpos pudriéndose sin ser recogidos. Era el colapso lento, casi imperceptible, de una estructura que ya no podía sostenerse. Los estadounidenses no necesitaban atacar, solo mantén el asedio, porque sabían que, al final, el hambre mataría más rápido que sus balas. Y el tiempo, en Guadalcanal, era un arma, una que Japón ya no podía soportar. Pero mientras el frente terrestre se estancaba, otra batalla se gestaba en el horizonte. Una batalla que cambiaría no solo el curso de Guadalcanal, sino también el equilibrio del Pacífico. Porque ahora, los americanos sabían lo que venía, y estaban listos. A medianoche del 13 de noviembre de 1942, el radar del USS Helena detectó movimiento a 27 kilómetros. La pantalla parpadeó, y por primera vez en la historia, un duelo naval nocturno se decidiría por señales, no por ojos. En Guadalcanal, las matemáticas de la guerra se invirtieron. Para los japoneses, la fuerza de combate seguía mediéndose en número de hombres. 300 soldados significaban poder ofensivo, 3,000 significaban certeza de victoria. Pero los estadounidenses jugaron con otra ecuación. Un solo batallón de Marines bien posicionado, con radios operativas, munición constante, coordinación de artillería y apoyo naval a distancia, podía contener y destruir el equivalente a un regimiento enemigo. Era un poder de fuego concentrado y responsivo, impulsado no por el volumen humano, sino por sistemas interconectados. La radio SCR-300 ligera y fiable permitía a un comandante de pelotón en contacto con el enemigo desplegar un bombardeo naval a kilómetros de distancia en cuestión de minutos. Los barcos en alta mar, equipados con mapas actualizados y coordenadas preprogramadas, respondían con salvas precisas de 127 milímetros. Y así, una fuerza que parecía pequeña, aislada, rodeada por cientos de soldados enemigos, resultó ser una trampa mortal con un alcance de kilómetros y un devastador efecto multiplicador. Un ejemplo claro se registró en diciembre de 1942, cuando el segundo batallón del 5º Regimiento de Marines fue rodeado por fuerzas superiores en la región de Mount Austen. El mando estadounidense no retrocedió. Les ordenó mantener su posición. Durante la noche, se hicieron 14 solicitudes de apoyo indirecto. 8 para artillería terrestre y 6 para fuego naval. Por la mañana, más de 500 cuerpos japoneses estaban dispersos por el perímetro. Los marines perdieron 17 hombres. La proporción era brutal, una muerte estadounidense por cada 30 japoneses. Pero lo más impactante era la razón de todo esto. Los japoneses no estaban mal armados por la incompetencia, estaban mal conectados. La radio portátil japonesa tipo 94 requería instalación fija,
una antena externa y condiciones específicas para la transmisión. Era inútil en un entorno selvático. La mayoría de los regimientos operaban con mensajeros a pie o señales de bandera. Una solicitud de apoyo podía durar horas, cuando no se perdía simplemente entre el ajetreo. Los estadounidenses, en cambio, tenían redundancia. Si fallaba la radio principal, había un teléfono de campaña. Si el teléfono caía, un observador de artillería secundario ya estaba en posición, con su propio mapa, su propio comunicador y libertad para llamar al fuego. Esto convertía cada unidad en un nodo dentro de la red. Cada pelotón estadounidense era un multiplicador de destrucción, sin importar si estaba rodeado. No dependían del contacto físico con la parte trasera, dependían de la señal. Y la señal, en Guadalcanal, era constante. Las presas se iniciaron 12 minutos antes de la solicitud. Las fotos de portada cruzaban líneas sin necesidad de coordinación visual. E incluso los cazas basados en Henderson Field operaban bajo un protocolo de respuesta con marcador de humo lanzado por unidades terrestres. Era la guerra por los circuitos. Un batallón estadounidense no solo luchó, dominaba un espectro. Podía actuar en 5 capas de respuesta: ametralladoras pesadas Browning M2, morteros de 81 mm, artillería terrestre de 105 mm, cañones navales de 127 mm y, cuando el tiempo lo permitía, ataques aéreos con napalm. Los japoneses, incluso con miles de hombres, a menudo no tenían ni una sola pieza de artillería funcional. La jungla se tragó su equipo. El barro corroía sus ejes. Las piezas estaban oxidadas, sin repuestos. Algunos fueron abandonados por falta de tracción. Otros se perdieron simplemente por falta de munición. El resultado fue un ejército mudo. Y en la guerra moderna, quien no habla, muere. La artillería estadounidense, en cambio, hablaba todo el tiempo. Un estudio de campo realizado en enero de 1943 indicó que, solo en diciembre, los marines habían requisado más de 4.200 presas de apoyo, una media de 135 por día. Esto representa una presa cada 10 minutos. Un batallón que, sobre el papel, debería ser solo una fracción de una división, operaba como el centro de un sistema de fuego con un radio de acción superior a 15 kilómetros. En términos de potencia de fuego acumulada, un solo batallón estadounidense, con todos sus elementos de apoyo, tenía una capacidad destructiva superior a la de todo el 19º ejército japonés presente en la isla. Para los estadounidenses, esto era doctrina. Para los japoneses, era incomprensible. Los oficiales capturados se preguntaban cómo una fuerza tan pequeña podía tener tantas armas. No sabían que el verdadero arsenal no estaba en el campo. Estaba en los barcos, en las radios, en las posiciones previamente calculadas. Era una guerra en la que el gatillo se apretaba por la voz y el retumbo venía del horizonte. Si esto te impresiona, comenta abajo. Poder absoluto. Esta asimetría marcó Guadalcanal como un campo de experimentación. La proporción ya no es una ventaja para Japón. La cantidad que se perdió por la conectividad, el valor perdido por la coordinación, y lo que los japoneses llamaban la línea del frente, se convirtió en una ilusión. El frente para los americanos era donde llegaba la señal, y lo logró todo. Pero el punto álgido de esta nueva forma de guerra ya no estaba en la tierra, estaba en el mar. Porque el mismo principio que daba a un batallón el poder de un ejército, ahora se pondría a prueba a escala oceánica. Se acercaba la mayor batalla naval de la campaña, y no sería derrotado con puntería, sería derrotado con radar. Henderson Field no era solo una pista de aterrizaje, era un engranaje vivo y vibrante donde el tiempo funcionaba en los ciclos de despegue, repostaje y ataque. Instalado bajo fuego, construido con urgencia y contenido con sacrificio, se convertiría en el corazón táctico de la campaña de Guadalcanal. Cada avión que despegó allí no solo llevaba bombas o balas, sino la certeza de que el dominio aéreo había cambiado de manos. La Fuerza Aérea Cactus, nombre dado al grupo de aviación aliado con base en Henderson, estaba compuesta por un mosaico de escuadrones de Marines y Ejército, operando como un cuerpo coordinado. Su función era clara: negar a Japón el cielo y sofocar su logística en el mar. Y funcionó. A cada amanecer, aviones de reconocimiento PB-1 Ventura sobrevolaban el estrecho de Slot, cartografiando los movimientos del Tokyo Express. La información se transmitía en tiempo real por radio a los bombarderos torpederos TBF Avenger.
cazas F-4F Wildcat y bombarderos en picado SBD Dauntless, que despegaban en parejas o escuadrones en menos de 20 minutos. El tiempo entre la detección y el ataque fue demasiado corto para que el enemigo pudiera reaccionar. Los destructores japoneses, sin su propia cobertura aérea, se convirtieron en objetivos fijos en mar abierto. Fue una cacería sistemática. Los pilotos aliados aprendían los horarios, rutas e incluso patrones de maniobra de los capitanes enemigos. Cuando el cielo se despejó, los japoneses supieron que tenían una ventaja máxima de 1 hora antes de que todo se descontrolara. En noviembre, el comandante de un destructor japonés escribió en su diario: «Ya no navegamos. Estamos esperando la sentencia». El alcance operativo de los aviones estadounidenses era corto, pero el objetivo se acercó a ellos. Japón, obligado por la geografía, se acercó a sus convoyes para intentar mantener Guadalcanal. Esto situaba todas las naves dentro del radio de destrucción de la Fuerza Aérea Cactus. Y mientras los pilotos japoneses, procedentes de bases remotas, llegaban exhaustos, sin tiempo de combate y con el combustible al límite, los estadounidenses despegaron bien alimentados, armados, con planes de vuelo actualizados y pistas a pocos kilómetros del frente. La diferencia se hizo en cada misión. El 14 de noviembre, por ejemplo, 4 bombarderos en picado estadounidenses hundieron 2 transportes japoneses en menos de 5 minutos, interrumpiendo el desembarco de más de 400 soldados. El impacto logístico de cada avión se multiplicaba. Un solo Dauntless SBD, con una bomba de 1000 libras, podría hundir barcos enteros que transportaban armas, munición, suministros y esperanzas. En una guerra librada por suministros, cada ataque exitoso representaba más que destrucción, representaba una privación prolongada, y los números lo confirman. Durante 3 meses, la Fuerza Aérea Cactus reclamó más de 100 buques japoneses hundidos o gravemente dañados. Por tanto, cada avión valía no solo por su potencia, sino también por el tiempo que hacía perder al enemigo. Y el tiempo, en Guadalcanal, era la línea entre el hambre y el combate. Pero había otro elemento: la rotación. Mientras los japoneses enviaban escuadrones enteros y los perdían sin reemplazos, los estadounidenses mantenían un flujo constante de repuestos, técnicos y pilotos. Henderson Field, aunque estaba bajo ataque casi diario, nunca se detuvo. Los generadores diésel mantenían los talleres en funcionamiento por la noche. Los técnicos adaptaban piezas, improvisaban reparaciones con piezas dañadas del avión. El tiempo medio entre el aterrizaje, el repostaje y el relanzamiento fue inferior a 30 minutos. Este era un ritmo industrial aplicado a la guerra aérea. Los japoneses llamaron a los aviones americanos pájaros de hierro eternos, porque incluso abatidos, siempre parecían volver. La ilusión de invulnerabilidad generaba pánico. Pilotos japoneses informaron haber visto los mismos aviones que habían derribado el día anterior reaparecer en el cielo. Fue el sistema el que hizo eso. No la máquina, sino la cadena. Mientras Japón calculaba las pérdidas en el número de pilotos, los estadounidenses calculaban en el número de salidas por hora. Y ganaron. El cielo de Guadalcanal, que antes era dominio de las águilas del sol naciente, ahora respondía a los radares aliados, a torres de control improvisadas, a torres de radio ocultas entre las palmeras. La supremacía aérea no era solo presencia, era permanencia. Era la certeza de que, en cualquier momento, el cielo podía volverse contra el enemigo. Y así fue. Un oficial de inteligencia japonés, capturado mientras intentaba huir en un bote, dijo: «Vinimos a luchar sobre el terreno. Morimos por lo que vino del cielo». Este reconocimiento supuso el colapso definitivo de la doctrina japonesa en la isla. Ya no se trataba de resistir, sino de sobrevivir a una guerra en la que el enemigo veía, volaba y regresaba. Pero la supremacía estadounidense no se limitaba a la tierra o al aire. Faltaba un último teatro: el mar. Y allí, con los radares encendidos y las baterías cargadas, Japón se enfrentaría a su última pesadilla, porque la marina estadounidense ahora sabía cazar de noche. Al amanecer del 15 de noviembre de 1942, frente a la isla de Savo, el océano estaba en calma, pero el silencio era solo una ilusión. Bajo la oscuridad opaca, el USS Washington, un acorazado de 35.000 toneladas, se deslizaba por las aguas negras, invisible a los ojos humanos pero plenamente consciente de la posición enemiga.
Sus sensores de radar SCR-268 ya habían fijado el objetivo, el Kirishima, orgullo de la Armada Imperial Japonesa, un acorazado de 36,000 toneladas equipado con cañones de 356 milímetros y una tripulación entrenada en los principios del honor naval. El problema es que los Kirishima aún creían que la guerra se decidía a los ojos, y esa noche sus ojos estaban cegados. La doctrina japonesa preveía combates nocturnos basados en la experiencia, la vigilancia y el coraje. Sus vigilantes, con prismáticos en mano, escudriñaban el horizonte en busca de siluetas. Mientras tanto, Washington ya había calculado distancia, velocidad y trayectoria. A las 0001, el capitán Glenn Davis autorizó el fuego. Los cañones de Washington dispararon su primera salva antes de que el Kirishima siquiera supiera que había sido detectado. En menos de 6 minutos, se dispararon 75 proyectiles de 406 milímetros, 17 en el blanco. El casco blindado del acorazado japonés se desgarró como papel por impactos que perforaron hasta 6 metros de acero. Las salas de máquinas estaban inundadas. El timón se bloqueó. Los cañones nunca tuvieron tiempo de responder. La nave perdió energía, giró en círculos y quedó a la deriva, ardiendo. En la cubierta del Kirishima, los oficiales gritaban órdenes que ya no tenían función. El puente había sido destruido. La radio, silenciada. En menos de 30 minutos, el orgullo de la flota japonesa fue hundido por un enemigo que nunca habían visto. Washington salió ileso, sin impacto, sin colapsos. No se activó ninguna alarma. Fue una masacre silenciosa. Un duelo entre una era que vio y otra que adivinó. Japón entró esa noche con 16 destructores y 2 acorazados. Se marchó con 3 barcos hundidos y 5 dañados. La marina de los EUU, operando con inteligencia, radar y fuego coordinado, asestó el golpe final. Y más que destruir naves, destruyó una idea. La idea de que la valentía puede superar a los datos. La idea de que la disciplina puede vencer a la información. Había llegado la era del radar. El océano, que antes era dominio de la Marina Imperial Japonesa, ahora respondía a los sensores estadounidenses. El radar SG, instalado en Washington, podía detectar barcos hasta a 36 kilómetros de distancia. Y más, identificaba rumbo, velocidad y desplazamiento. Los japoneses, en cambio, con doctrinas pegadas a la visión humana, ni siquiera sabían que estaban siendo observados. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Los japoneses habían tenido acceso a tecnología de radar antes de la guerra, pero lo consideraban inestable, caro e innecesario. Eran ojos de confianza, en disciplina, en las tradiciones. Si disfrutas desentrañando estas capas de guerra olvidada, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete. Esto nos permite seguir aportando contenido histórico con rigor, fuentes y detalles que el tiempo a menudo ha intentado borrar, porque no fue un caso aislado. Kirishima era solo el principio. La marina de EUU entendió esa mañana que luchar en la oscuridad era una ventaja, siempre que tuviera sensores, y lo que se suponía que era una desventaja se volvió táctico. Los japoneses aprendieron por las malas. En una guerra de señales, el silencio es muerte. La batalla del Mar de Salomón, librada a finales de noviembre, sellaría este entendimiento con sangre y acero. Allí, no solo se hundirían los barcos, pero el propio concepto de supremacía naval se redefiniría, porque a partir de entonces, no tenía sentido tener más naves. Había que verlo primero. Y el radar estadounidense lo veía todo. A finales de diciembre de 1942, el 17º Ejército japonés, que había desembarcado en Guadalcanal con más de 30.000 hombres, ya no era un ejército, era una sombra. Sin haber sido derrotado en una sola batalla decisiva, ha sido erosionado hasta los huesos por un proceso lento, invisible y devastador. Hambre, enfermedad, aislamiento y desesperación. No hubo momento de rendición formal, ni un asedio clásico. La victoria estadounidense no se debió a la superioridad numérica, sino a la creación de un entorno donde el simple hecho de existir ya era insostenible para el enemigo. La logística estadounidense operaba como una pieza fría y despiadada.
Los aviones aterrizaron en Henderson Field con regularidad matemática, descargando munición, raciones de quinina, trajes secos, mantas y combustible. Talleres móviles intercambiaron piezas de ametralladoras. Enfermeras vacunaron soldados. Psicólogos distribuyeron folletos de moral. Al otro lado de la selva, soldados japoneses se arrastraban. Muchos estaban tan desnutridos que perdieron la capacidad de digerir alimentos sólidos. Diarrea, beriberi, malaria y escorbuto se propagan sin control. Las unidades fueron desconectadas, las radios silenciadas, los comandantes desaparecidos o fallecidos. En varios puntos de la isla, grupos enteros deambulaban sin saber que la ofensiva había cesado. Un informe estadounidense, basado en entrevistas con prisioneros e interceptaciones, señalaba que el peso medio de un soldado japonés capturado en enero de 1943 era de 43 kilogramos. Muchos ya no conocían el nombre de su propio batallón. El derrumbe fue estructural. El ejército imperial no estaba dispuesto a retirarse. Su doctrina se basaba en un avance constante y sacrificio. Pero cuando ya no quedaba combustible para avanzar y el sacrificio se volvió inútil, el sistema se vino abajo. No por cobardía, sino por agotamiento. En muchos casos se encontró soldado tumbado junto a sus fusiles, en posición de guardia, muertos no por disparos, sino por fiebre. Un diario rescatado al pie del monte Austen contenía la anota: el bosque ahora habla consigo mismo. El comandante no responde. El sol es nuestro único oficial. La cadena de mando se había evaporado. El 17º ejército se desmoronó sin luchar, y no por falta de valentía. Faltaba arroz. Había una falta de quinina. No había señal. Fue una guerra en la que la muerte no llegó con bayonetas. Vino con el silencio. Y lo más irónico era que los estadounidenses, en ese momento, apenas disparaban. Su arma principal era el tiempo. Cada día que la pista de Henderson Field funcionaba, era un día en que el enemigo se desmoronaba por sí solo. Cada convoy japonés hundido no solo provocaba un retraso logístico, sino también una crisis metabólica en el cuerpo de tropas. Y cuando los propios generales imperiales reconocieron lo inevitable, no hablaron de rendición. Hablaron de evacuación, porque no quedaba nada que mantener. A principios de febrero de 1943, los últimos restos del 17º ejército fueron retirados apresuradamente de la isla, bajo fuego y silencio. Las estimaciones estadounidenses estiman que, de los más de 30,000 soldados japoneses que pisaron Guadalcanal, menos de 10,000 se marcharon, y de ellos, la mayoría nunca volvería al frente. Guadalcanal no mató a un ejército, desmintió un mito, porque cuando un sistema es más fuerte que una doctrina, la guerra no se gana con espadas. Ganas con los engranajes. Y eso fue solo el ensayo de lo que estaba por venir. Porque ahora, con Guadalcanal asegurada, Estados Unidos convertiría la guerra en industria. Y Japón, que apenas sostenía una isla, tendría que enfrentarse a una marea de acero a través de múltiples océanos. En la noche del 1 de febrero de 1943, el mar frente a la isla de Guadalcanal parecía tranquilo, como si ignorara el peso simbólico de la operación en curso. 3 destructores de la Marina Imperial japonesa planeaban en la oscuridad, navegando en absoluto silencio. Cada motor trabajaba al límite. Cada vigilante miraba al horizonte con los ojos hinchados por el agotamiento. Pero esta vez, no estaban allí para atacar ni para desembarcar refuerzos. Estaban allí para recoger lo que quedaba. El alto mando japonés lo denominó Operación Ke, un traslado estratégico, un término técnico, frío, casi administrativo. Pero los hombres que esperaban en las playas conocían su verdadero nombre: retirada. Japón no estaba ganando en Guadalcanal. Tampoco se resistía. Me iba. Y no por una decisión táctica, sino porque ya no podía quedarse. Durante 10 noches, los destructores realizaron viajes relámpago a la costa norte de la isla para evacuar a los supervivientes del 17º ejército. Pero el término superviviente aquí necesitaba una redefinición. Muchos apenas podían andar. Se sostenían mutuamente. Habían perdido dientes, peso, fuerza y, en algunos casos, la cordura. No se izaron banderas, ni fanfarrias ni discursos. Fue simplemente abordaje silencioso, bajo la cobertura de lo que quedaba de la aviación japonesa
intentando engañar a los radares estadounidenses con ataques falsos en otras regiones. Pero los americanos lo sabían. Ya habían interceptado mensajes codificados. Ya habían posicionado las patrullas aéreas en círculos. Ya estaban monitorizando los sonidos metálicos del mar con hidrófonos. Y aún así, se soltaron. No por clemencia, sino por cálculo. Guadalcanal ya era un cadáver logístico para Japón. Cada día que el enemigo pasaba, intentando rescatar hombres, era un día menos abasteciendo nuevos frentes. Los estadounidenses entendieron que la mayor humillación no era impedir la evacuación, sino permitir que Japón viera, con sus propios ojos, la magnitud de su propio colapso. Porque los destructores volvieron llenos de fantasmas. Miles de hombres fueron retirados, pero pocos estaban aptos para el combate. La operación fue un éxito logístico y una confesión moral. El imperio que afirmaba ser invencible había abandonado la isla sin anunciar la derrota, sin bajar banderas, sin admitir el fracaso. Pero mientras se alejaba, dejó atrás algo más profundo que los cadáveres. Dejó la idea de que el espíritu, por sí solo, era suficiente para ganar. Los soldados rescatados pasaron semanas en hospitales de campaña en Rabaul. Algunos no volverían a la guerra. Otros serían enviados, aún frágiles, a nuevos frentes. Pero nadie olvidaría Guadalcanal. No por las balas, sino por el hambre. No por los enemigos, sino por el clima. Porque allí, por primera vez, Japón tuvo que aceptar, aunque en silencio, que la guerra moderna no se ganaba solo con bayonetas o lealtad. Fue derrotado con comida, mapas, acero, combustible y coordinación. La retirada de Guadalcanal fue el mayor reconocimiento tácito de que la doctrina del sacrificio había llegado a su límite. Japón, que durante meses había enviado hombres a morir en cargas frontales, ahora los recogía como piezas rotas de un engranaje roto. Y lo que los oficiales llamaban reubicación, los soldados llamaban vergüenza. Un teniente rescatado de esa operación escribió: «No perdimos Guadalcanal por falta de valor. Perdimos porque no teníamos nada que comer, ni dónde dormir, ni dónde luchar». Pero lo más difícil no era el pasado, era lo que estaba por venir. Porque mientras Japón gastaba sus últimos recursos para salir de Guadalcanal, Estados Unidos ya estaba dando el siguiente salto, con más tropas, más barcos, más radares y una producción que el enemigo nunca alcanzaría. Guadalcanal terminó mucho antes de que terminara la guerra, pero dejó huellas que nunca sanarían. Para Japón, lo que comenzó como una gloriosa expansión en el Pacífico, terminó en una retirada amarga, silenciosa y técnicamente inevitable. Y no solo los cuerpos que regresaban de la selva. Las preguntas volvían. Los oficiales de carrera formados bajo la doctrina del espíritu ofensivo absoluto se vieron obligados a enfrentarse a la realidad más temida por cualquier escuela militar. Estaban equivocados. Los diarios de guerra analizados después de 1945 revelan un cambio en el tono y la autopercepción. El general Kawaguchi, que lideró parte de las operaciones en Guadalcanal, escribió: «La valentía de los hombres fue incuestionable. Pero la valentía no alimenta, no comunica, no cura. Enviamos leones con espadas de madera». El propio Estado Mayor japonés, en sus informes confidenciales, reconoció que el error central no fue estratégico, sino logístico. No calcularon el tiempo necesario para mantener un frente activo. No disponían de transporte adecuado para los suministros. No contaban con las inevitables pérdidas de la selva. Y, sobre todo, no entendían que estaban luchando contra un sistema, no contra soldados individuales. La lección más dolorosa vino de la aritmética. Cada pelotón estadounidense no solo tenía más munición, sino también más redundancia. Cuando una ametralladora se atascaba, había otra. Cuando un operador resultaba herido, otro tomaba el relevo. Cada muerte fue absorbida por el sistema, mientras que para los japoneses, cada muerte fue una ruptura. Y esto afectó a todo, desde el mando hasta la moral. Estados Unidos salió de Guadalcanal con más de una isla. Se marchó con una doctrina confirmada. La guerra moderna no se decidía por puro valor, sino por la integración entre sectores. Cada unidad estadounidense estaba conectada a un ecosistema más amplio: hospitales de campaña, artillería naval, suministro aéreo, inteligencia de señales y cartografía de precisión. Era una guerra basada en el flujo, de combustible, de datos, de suministros, de decisiones.
Guadalcanal se convirtió en un laboratorio de guerra combinada, y lo que se probó allí se amplificaría en las campañas siguientes. Por cada oficial japonés que se preguntaba cómo habían perdido, había un ingeniero estadounidense rediseñando un sistema para ganar más rápido la próxima vez. La selva había demostrado que no bastaba con que hubiera hombres dispuestos a morir. Era necesario que esos hombres se mantuvieran, que se comieron, que fueron tratados, que reciban órdenes claras, a su debido tiempo, que tenían granadas, radios y mapas. Y este aprendizaje moldearía las décadas siguientes. En las academias militares estadounidenses, Guadalcanal se convirtió en un caso de estudio. En los manuales de logística, se ha convertido en un modelo de coordinación en entornos hostiles. Y en los tratados de posguerra en Japón, se convirtió en fantasma y advertencia. Un teniente japonés, en un testimonio de 1946, afirmó: «Aprendimos demasiado tarde que la guerra no perdona el romanticismo. Requiere precisión». Al final, Guadalcanal no era solo un campo de batalla, era un espejo, un lugar donde dos visiones del mundo se han enfrentado, una basada en el honor, la otra en la estructura, y la estructura ganó. Porque al fin y al cabo, lo que los japoneses llamaban espíritu, los americanos lo llamaban sistema. Y el sistema, cuando está bien alimentado, es despiadado. Pero no sería la última vez que eso ocurriría, porque en otro continente, con otros generales y una doctrina igualmente confiada, otro enemigo subestimaría los mismos factores y encontraría la misma lección. Al final de la campaña de Guadalcanal, lo que se desmoronó no fue solo un ejército, sino toda una doctrina. Japón, que había invadido el Pacífico armado con tradición, honor y bayonetas, encontró en la selva un enemigo que luchaba no con ideales, sino con cálculos. Fue allí, entre barro, radar y mapas topográficos, donde el imperio descubrió la verdad más devastadora de todas. Estaba librando una guerra moderna con herramientas antiguas. Ningún valor podía romper las líneas de fuego preparadas por observadores con prismáticos y radio. Ninguna carga frontal podía resistir ametralladoras refrigeradas con suministro ilimitado. Ninguna noche era segura cuando el cielo pertenecía a aviones repostados 3 veces al día. Guadalcanal fue la primera vez que Japón se vio obligado a mirarse al espejo, y el reflejo era el de un imperio atrasado, desnutrido y desorientado frente a una máquina que combinaba artillería, ingeniería y alimentación de tropas con la precisión de una industria. La gran lección que deja esta batalla no está en el número de muertos, ni en la vergonzosa retirada, sino en la comprensión universal de que, en la guerra, la voluntad sin estructura es solo un suicidio pospuesto. La logística no solo sustenta la estrategia, define, domina, y cuando se ejecuta bien, destruye ideologías enteras. Como reconoció amargamente un oficial japonés años después, no perdimos contra los soldados, perdimos contra naves, motores y mapas. Si valoras la investigación y la búsqueda de la verdad histórica, disfruta de este vídeo y suscríbete al canal. Esto nos permite seguir trayéndote relatos que revelan los verdaderos engranajes detrás de victorias y derrotas. Escribe en los comentarios: ¿cuál fue la información más impactante que descubriste en este vídeo? Y toca la campana. El próximo acontecimiento histórico devastador está en camino. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.